Hola amigos, ya hemos conocido que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Por eso, ¿cómo podemos saber qué es lo que ocurrió en el pasado? ¿Cómo podemos comprender los procesos que se dieron a lo largo de la historia? Pues el pasado ya no existe, pero nos ha dejado una serie de pruebas de todo aquello que ocurrió. El hombre ha dejado infinidad de pruebas o evidencias que nos permiten entender el pasado. Esas evidencias pueden ser desde vestidos hasta construcciones, un libro o una fotografía, una pintura o una espada, piezas de cerámica o un hueso, un templo o un instrumento, incluso una canción, un idioma, una danza, un cuento o una tradición, y muchísimas cosas que el hombre ha dejado como prueba de su existencia. Entonces, te hago la pregunta, ¿en base a qué información la historia estudia el pasado? ¡Excelente! La historia para su estudio hace uso de las fuentes. Y la fuente histórica es toda prueba o testimonio que ha sido dejada, producida o fabricada por el ser humano durante su desarrollo, consistente en restos, huellas, herramientas, objetos, elementos materiales e inmateriales, los cuales sirven para investigar y reconstruir la vida del hombre y de los pueblos. Por eso diremos que las fuentes de la historia son todas aquellas pruebas o evidencias de lo ocurrido en el pasado. El primer tipo de fuente es la fuente escrita. Son los documentos que han registrado a través de la palabra escrita los eventos que han acontecido en un periodo de tiempo determinado. Pueden ser manuscritos o impresos. Dentro de estos están las crónicas, como por ejemplo, aquí tenemos la carátula de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, publicada en 1609. Tenemos también los documentos, tenemos cartas y por supuesto los libros. Las fuentes escritas fueron usadas por mucho tiempo como la fuente más importante para la historia. Por ello, tienen un lugar preponderante para esta ciencia. Las fuentes materiales, monumentales o arqueológicas son aquellos objetos materiales producidos o creados por el ser humano y nos da cuenta de la cultura de los pueblos del pasado. Podemos incluir, entre otros, la arquitectura, como la muralla china que vemos acá, la cerámica, como esta vasija de la cultura nazca, la metalurgia, aquí vemos un trabajo en orfebrería de los mochica, restos de flora, como estas semillas y como las que se encontraron en el hombre guitarrero, restos de fauna, aquí podemos ver un perro en un entierro de la cultura Sican, o los textiles, que aquí podemos apreciar mediante un textil Paracas. Fuentes orales o tradicionales. Esta es una fuente muy importante y se constituye en todos los conocimientos y cultura narrados y transmitidos en los pueblos con la voz. Entre estas fuentes podemos mencionar los idiomas, como el griego o el quechua, los mitos, las leyendas, las fábulas, como la leyenda de los hermanos Ayar o el cuento El viaje al cielo. Tenemos las danzas, como la danza de las tijeras, tenemos los cantares, el folclore, las costumbres, como la festividad del Día de los Muertos que celebran grandemente en México, o el Corpus Christi, tradicional fiesta en la ciudad del Cusco, o la peregrinación al Señor de Coyoliti. En resumen, entonces, podemos decir que los tipos de fuentes son las fuentes escritas, las fuentes materiales o monumentales, las fuentes orales o tradicionales, las fuentes antroposomáticas y las fuentes audiovisuales.